Hola, ¿qué tal? Soy Pere Monpoy. Como cada semana aquí estamos hablando del mundo del masaje. Y en esta semana vamos a hablar sobre un elemento súper importante que todos los profesionales tienen en cuenta y que no puedes absolutamente, sin ninguna género de duda, no saberlo si te quieres dedicar a esto. A partir de ahí vamos a hablar sobre la altura de trabajo, la altura de la camilla. ¿Qué altura tenemos que tener? ¿Para qué tipo de trabajos? ¿Cómo saber la altura y cómo poderlo gestionar? ¿Vale? A partir de ahí te dejo con este podcast que yo considero que es súper interesante y bueno, vamos avanzando en este conocimiento de esta mágica profesión de lo que es ser masajista. Vamos con el podcast. Bien, y empezamos con el podcast hablando de un elemento súper importante. Uno que básicamente no puedes no tener en cuenta a la hora de trabajar, que no es otro de la altura del trabajo. La altura de la que tú vas a estar haciendo el masaje, en la altura en la que tú vas a estar proyectando aquello que haces. Tenemos que estar cómodos. Al final esto se basa en tú estar a gusto, tú estar cómodo, tú proyectar aquello conforme te encuentras. Al final no hay esas navas contadas. No puedes proyectar, no puedes proyectar esa felicidad, no puedes proyectar ese bienestar si tú no estás a gusto. En efecto, la altura del trabajo, la altura de la camilla va a ser una de las cosas que va a hacer que tú estés cómodo, que estés cómoda. Y eso evidentemente va a condicionar tanto cómo tú lo percibes, cómo tú haces el masaje, a cómo está esa persona, cómo lo recibe esa persona. Si tú no estás a gusto, al final eso se va a notar. Hay más actividades del ser humano que si tú no estás a gusto, eso se nota. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo nos ha pasado que hacéis un masaje y especialmente si eres novel, no has hecho ninguna formación aún, haces un masaje y al rato, a los 10 minutos, dices, ostras, que, que me molesta, que me duele, que empieza a dolerme la espalda, que el cuello, que el culo, que tal? Y tú dices, a ver, qué fastidio el hacer un masaje con todo el cariño, el hacer un masaje queriendo que las personas estén bien y no poderlo disfrutar. ¿Y qué pasa si no lo puedes disfrutar? Pues que no lo haces a gusto. ¿Y qué pasa si no lo haces a gusto? Que la otra persona tampoco disfruta. ¿Entendemos? Por tanto, es muy importante el que para montar un masaje nosotros tenemos que estar cómodos. Y hay veces que siempre pensamos en, oye, no, yo voy a poner que la persona esté súper a gusto, súper cómoda y luego yo ya me adapto. No, es justo al revés. Tenemos que nosotros estar a gusto en una posición cómoda y a partir de ahí es cuando nosotros vamos a hacer el masaje. ¿Vale? Es ya posterior. ¿Vale? De hecho, esta mañana, justo, y estamos al día 24 de marzo del 26, esta mañana hemos empezado un grupo de masaje, lleno por cierto, y estábamos hablando de esto, ¿no? De, oye, la altura del trabajo, cómo es, cómo trabajarla, cómo atenderla, cómo tenerla en cuenta, ¿no? Y a partir de ahí también es una cosa súper interesante y súper bonita porque es lo que nos va a diferenciar de una persona que pueda trabajar y que no, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de los elementos, ¿no? ¿Qué elementos son los que tenemos que tener en cuenta? Bueno, si yo me encuentro con una camilla que está mucho más alta, ¿vale? Un espacio de elevado alto, un espacio elevado, yo voy a tener una capacidad mucho mayor de precisión en detrimento de la fuerza. Es decir, cuando yo tengo un trabajo, un espacio de trabajo elevado, voy a ser en mi manipulación muchísimo más preciso. ¿Y esto qué me permite? Me permite poder trabajar, hacer un masaje en la cara. La cara, ¿yo qué necesito? No necesito una gran fuerza, pero sí que necesito una gran precisión. Un masaje en los pies, mover cada uno de los huesecillos. No necesito gran fuerza. Incluso la reflexología podal. No necesito una potencia brutal, necesito mucha precisión. Incluso cuando estoy trabajando en la parte de osteopatía craneosacral, ya es el sumo de la precisión y de la sutileza. No necesito una gran fuerza. Lo que necesito es una concentración muy alta y una gran capacidad de sentir y de precisión. ¿Y esto que me lo va a permitir? Los espacios de trabajo elevados. ¿Y cómo trabajo elevado? Bueno, pues si tengo la suerte de tener una camilla, pues me pongo sentado delante de la camilla. Entonces ese espacio está muy elevado. Yo me siento para hacer un masaje en la cara. Me siento para hacer osteopatía craneal. Me siento para hacer un masaje en los pies o reflexología podal. Por tanto, sí gano esa precisión.
Imaginémonos un orfebre, imaginémonos un pintor de estos de figuritas de Warhammer, o un relojero, un joyero, ¿no? Los espacios donde trabajan están muy cerca de la cara y además están en espacios muy elevados. Por tanto, ahí tenemos ese punto, ¿no? Es un trabajo de orfebrería prácticamente, ¿no? Y luego nos encontramos, bueno, al contrario, ¿no? Con los espacios más bajos. Cuando yo tengo una distancia mucho más elevada, mucho más distante de mis hombros al espacio de trabajo, está muy bajo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que trabajar y ¿qué me proyecta? Me proyecta mucha más potencia. Me proyecta mucha más fuerza. ¿Por qué me proyecta mucha más fuerza? Porque en tanto de que yo trabajo más con mi peso, esa masa, mi masa, no tiene que ejecutarlo mi músculo. Es decir, mi trabajo como masajista va a ser, entre comillas, dejarme caer encima de la persona para que mi peso ejerza la presión que no tiene que ejercer mi musculatura. Por tanto, también me canso menos. Hay un podcast que luego os dejaré enlazado sobre si soy la corpulencia que tengo que tener o no a la hora de hacer masaje, ¿no? Si no soy fuerte y tal. Esto es uno de los elementos que tendríamos que tener en cuenta. Pero vamos, ya os avanzo yo que es más maña que fuerza, ¿vale? Es decir, es mucho más importante tener una buena técnica que tener una gran fuerza. Pero bueno, os dejaré el podcast enlazado porque creo que también os puede ser muy interesante, ¿vale? Que son cosas que me permite Spotify. Luego, otro elemento, otra cosa interesante del masaje en la camilla, en un espacio bajo, es qué tipo de trabajos, ¿no? Yo voy a necesitar mucho más fuerza que precisión. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un masaje en las piernas, en los aductores, en los isquiotibiales, en los cuádriceps, necesito mucha más fuerza, unos glúteos, una fuerza, incluso en la espalda. Por tanto, es ideal bajar un poco el espacio, bajar en la camilla y dejarme caer. En tanto, yo meto mi centro de gravedad más cerca del punto de contacto, menos fuerza tengo que realizar que con mi musculatura. Por tanto, también es una herramienta súper interesante a tener en cuenta. A partir de ahí, ¿y qué otra parte me puede proyectar más fuerza? En la parte abdominal. Si yo tengo que hacer un masaje abdominal, un masaje o partes de lo que es osteopatía visceral, muchas veces necesito también, incluso estructural, meterme muy cerca, muy encima de la persona en este aspecto, ¿no? Entonces ahí también trabajos, o si hago un masaje lomi-lomi que requieren mucha fuerza, ¿no? Entonces, esos son elementos que tenemos que tener en cuenta. Esa potencia es interesante que tengamos, ¿no? Más bajo, más fuerza, más elevado, más precisión. Hay partes del cuerpo que me van a exigir más precisión, hay partes del cuerpo que me van a exigir más fuerza. A partir de ahí, ¿cómo gestiono esto? Yo entiendo varias cosas, ¿no? Hay gente que está escuchando este podcast que es masajista, que tiene camilla, hay gente que está estudiando masaje o que va a estudiar masaje y que tiene camilla, y hay gente que, entiendo que la mayoría o muchos, pues no tenéis camilla, o sois simplemente aficionados, o simplemente os parezco gracioso o interesante, cosa que os agradezco. Si no tenéis camilla, bueno, vamos a hablar cómo gestionar con camilla y cómo gestionarlo sin camilla, cómo adaptar y cómo encontrar ese punto dulce, ese parte de decir, venga, yo no, mi camilla no es eléctrica, no se sube y se baja, que eso sería lo ideal. Tengo una camilla de estas típicas, de los tensores, 4 patas y tensores, plegables. ¿Qué hago, Pere? ¿Cómo lo gestiono? Bueno, un truco. Tenemos que tener una altura media sensata. Al final no es más que una altura lo más ideal posible, ¿vale? ¿Y cuál es esa altura ideal? Pues bueno, dejándonos caer nuestros brazos, ¿vale? Los pies más o menos a la separación a la altura de los hombros, y la parte más distal, es decir, la parte más final del dedito, que caiga en la base inferior del tapizado. Lo repito, la parte inferior del dedo en la parte inferior del tapizado. Eso sí, estamos relajados, cómodos, ¿vale? A partir de ahí vamos a ver, ese es el punto medio. ¿Qué pasa? No es lo mismo que si tengo una persona de 50 kilos que de 100. ¿Y cómo gestionar eso? ¿Cómo gestionar una persona muy corpulenta y una que no lo es?
oye, si yo tengo una camilla que no se mueve, ¿cómo lo gestionamos? Porque, claro, no voy a, cada vez que cambie de parte del cuerpo, hacer bajar la persona para quitar los tornillitos y subirla y bajarla. Bueno, pues lo que podemos hacer es lo que seguramente muchos sabéis, que simplemente es separar nuestras piernas. Abrir de piernas, entonces bajamos nosotros, que es lo mismo que subir la camilla, ¿vale? Nos separamos sin doblar la columna, eso sí, es muy importante, no doblemos la columna, por favor. No dobléis la columna porque luego es peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Aquí se basa en ser profesionales dentro de lo posible y, bueno, luego lo comento. Pero bueno, básicamente eso es importantísimo, ¿vale? No os dobléis la columna. Luego, otro de los elementos, ¿y si es al revés? ¿Y si lo que quiero yo es bajar la camilla, por lo tanto elevarme yo? Pues bueno, os voy a contar dos cosas súper interesantes. Una, que es simplemente pues cerrar mucho las piernas, incluso los pies los metéis por debajo de la camilla y os apoyáis en ella. Entonces vamos a meter mucho más nuestro centro de gravedad dentro de la camilla, dentro del punto de trabajo. Por tanto, eso nos va a simplificar muy mucho todo el trabajo. Y otro truco es compraros un step. Un step, para quien no lo sepa, básicamente es como un pequeño escalón portátil para hacer ejercicio. Entonces está muy bien porque, mira, creo que valen 30-40 euros y bueno, pues te puede servir tanto para escalón, para que la gente sube y baje, como para tú subirte y bajarte a la hora de hacer cosas que hay veces que, por ejemplo, cuando haces estiramientos o cosas así, pues es muy interesante, ¿no? Entonces son esas recomendaciones. Nos separamos, ¿vale? Para elevar el espacio, nos bajamos nosotros, o nos juntamos los pies, nos metemos debajo y nos metemos un poco encima para meternos encima y elevar, ¿no? Esos son los juegos que tenemos que tener. Pensad en una cosa. Un masajista profesional puede hacer 7 masajes, 8 masajes y no morir. ¿Cuántos masajes haces tú? ¿Cuántos masajes de 1 hora puedes hacer? ¿Por qué podemos hacer los masajistas profesionales tantos masajes? Pues varios elementos. Uno es la altura, hay otros, ¿vale? Pero uno es la camilla. Sin una camilla adaptada, pues es bastante complicado. Yo recuerdo que cuando empecé con una camilla fija de estas plegables. Claro, tenía 20 años, entonces me daba igual. Y me tiré 6 años haciendo masajes con una camilla fija hasta que me compré mis 2 camillas eléctricas, mis primeras 2. Ahora tengo 8. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que la altura es muy importante para poder trabajar cómodamente. Y al final se basa en trabajar y ser rentable, ¿vale? Esto de ser masajista no deja de ser un trabajo. Un trabajo que es muy bonito, un trabajo que es muy agradable, un trabajo que ayuda a los demás, un trabajo que haces crecer a los demás, un trabajo que mola mucho, pero un trabajo que te exige. Y las barbaridades máximas que he hecho son 14 sesiones, cierto que no todas de una hora, pero máximo 14. Y estoy ahora en semanas que tengo 7-8 sesiones, ¿eh? Y tengo 45, pero tengo mis camillas eléctricas buenas y mi técnica. Y entonces pues me canso mucho menos. Y suficiente. Al final, tenéis que tener en cuenta una cosa. Tenéis que tirar mucho de técnica para no cansaros, ¿vale? ¿Qué hacer si en un mundo ideal, si tú quieres trabajar de esto siendo profesional, lo ideal es que tengas una camilla eléctrica que se sube y se baja con una parte periférica que tú lo puedes subir y bajar desde cualquier parte del espacio y que además suba y baja rápido, porque hay camillas que suben y bajan, vamos, que son más malas que el caballo de un malo y que cuestan un montón. Entonces al final es una inversión que yo recomiendo porque a la larga vale la pena. Y luego, ¿qué hacer si tengo una camilla fija? Y empiezo y no tengo dinero, no tengo ganas, no tengo espacio. Oye, o voy a domicilio. Pues lo que te he dicho, te separas un poquito las piernas, las cierras o te pillas un step que, oye, pues te puede servir para empezar por lo menos. ¿Y qué hago si es tu caso de que no hago masajes profesionales, no tengo camilla? Pues a ver, lo peor o más bien, lo menos malo, mejor dicho, lo menos malo que puedes hacer en casa es en el suelo. Coges un par de mantas dobladas en el suelo, hacer masaje. Hay masajes que se hacen en el suelo, ¿no? Entonces lo menos malo. ¿Dónde no haces masaje? Por favor, no hagas masaje en la cama. La cama es el peor sitio para hacer masaje. La cama es ideal para otras cosas. Para otras cosas.
pero para hacer masaje. Porque se hunde mucho, darle vueltas es un rollo. Y luego la parte de un sofá tampoco te va a ser cómodo. A no ser que esté sentada la persona debajo, la cara y poco más, ¿no? Entonces, para masaje corporal en general, el suelo en casa es lo mejor que puedes hacer. Puedes hacer un trabajo de fuerza porque te puedes poner arrodillado en cuclillas en la parte del lado, puedes hacer un masaje en espalda, piernas y tal. Y luego un masaje en cara, pues en la cara, en el regazo o en los pies también puedes hacerlo. Entonces, un masaje en el suelo para una persona que no tiene una camilla, yo creo que es lo más óptimo, ¿no? No es lo ideal, es lo menos mal dentro de lo que hay, ¿vale? Entonces, nada, simplemente esta pequeña apreciación, este pequeño podcast, como cada martes yo voy subiendo. Este podcast me hace particularmente ilusión y rabia al mismo tiempo porque por un problema técnico lo he tenido que grabar 2 veces. A ver si esta vez va bien. Y nada, simplemente quería comentar una cosa. Me hace mucha ilusión que compartáis este canal. No lo pido nunca, pero me encantaría que lo compartierais. Creo que es un proyecto muy chulo, muy bonito. Yo lo disfruto haciendo. Creo que aporta un montón, creo que hace crecer a la gente. No hay nada similar, no hay nada que hable del mundo del masaje de un podcast. Llevamos 26 capítulos. Creo que es un proyecto muy chulo que puede haceros crecer a todos. Os animo a que lo compartáis a aquella persona que les guste el mundo del masaje. Si estáis en la escuela, a compañeros de la escuela, que sea donde sea, os va a aportar. Y creo que es una cosa muy bonita, ¿no? Y poca cosa más, ¿no? Seguidme también en el canal, ¿vale? Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, en Spotify. Es el canal de Ser Masajista. Yo semanalmente subo un vídeo semanal sobre técnicas y tal. Si son técnicas y en vídeo. Y creo que también os puede aportar, os animo a hacerlo. Y nada, poca cosa más. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes aquí en tu podcast, en el podcast de los masajistas, de las personas que les gusta el masaje, que quieren vivir de esto, que les encanta disfrutar de esto, o que no quieren vivir, o simplemente les encanta mi voz celosa. Así que nada, con estas bromas nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Ser Masajista.